El doctor Luis Gerardo García de Munner es médico especialista, certificado en medicina interna y en infectología, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente funge como coordinador médico y tratante de personas que viven con VIH en la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México. Se encuentra adscrito al Departamento de Infectología del Hospital General Dr. Fernando Quirós Gutiérrez del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, en el cual es secretario técnico del Comité de Antimicrobianos y ha sido profesor titular y adjunto del curso de Medicina Interna, además de profesor de pregrado del curso de Infectología de la UNAM. El doctor Luis Gerardo García de Munner ha participado en numerosas presentaciones, así como en la dirección de varias tesis de especialización y publicaciones, además de ser miembro del Colegio de Medicina Interna de México y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Él nos va a presentar su conferencia Envejecimiento y VIH, el nuevo paradigma. Hola, un gusto estar con ustedes el día de hoy celebrando algo tan importante como son las jornadas de Casa de la Sal. Una asociación a la que conozco ya desde hace varios años y he tenido oportunidad de trabajar con alguno de ellos. Y además, algo que es muy curioso, muchos de los niños que estuvieron en el orfanato en Casa de la Sal, pues ahora son pacientes de nosotros en la Clínica Especializada Condesa, pero ya como adultos. Y como adultos de más de 20 años, con vidas laborales y con relaciones no solamente muy gratas hacia Casa de la Sal, sino ya también algunos que están formando sus familias. Y ese es un gran logro también de Casa de la Sal. Muchas felicidades. Y pues bueno, vamos a empezar. Cuando me plantearon presentar alguna sesión relacionada al envejecimiento, pues me pareció algo bastante interesante porque es algo que nos pasa a todos, que no va a dejar de pasar y todos vamos a envejecer. Pero la realidad es que con el envejecimiento se vienen cosas diferentes. Y la realidad es que en personas que viven con VIH, muchas cosas son similares y otro tanto son diferentes, que hay que aprenderlas, entenderlas, aceptarlas y también buscar cómo adaptarlas a nuestra vida. Justo al final platicaremos un poquito sobre la calidad de vida. ¿Me pueden pasar la siguiente? Listo. Ya sé que se ve como si fueran muchos temas, pero no se preocupen, no es tan amplia. Entonces, básicamente, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos después de más de 40 años de tener esta pandemia ya vigente, ya vista? Los primeros casos que se encontraron en forma retrospectiva fueron en los 50s en África y fueron a partir de suero congelado que se tenían de muestras. Entonces, esos no cuentan. La verdadera pandemia es cuando se le dio la visibilidad a la enfermedad por VIH en la década de los 80s y de ahí para acá todo lo que se ha evolucionado. Y la realidad es que muchas cosas han cambiado de los 80s acá. Hay cosas que han cambiado desde el punto de vista de los pacientes, hay cosas que han cambiado desde el punto de vista del medicamento, hay cosas que han cambiado desde el punto de vista de los médicos, pero hay algo que es cierto. Al final ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de vivir con una mejor calidad de vida. Se trata de tener tratamientos que ya no solamente te permitan llegar al siguiente año, sino llegar al siguiente año con la mejor calidad de vida y con el menor impacto en tu vida. Eso es lo que hoy día queremos. Y más allá todavía, ya queremos una cura. Queremos buscar algo más allá de los medicamentos para lograr no solamente controlarlos, sino también poder curar en algún punto en el futuro. Y este año han presentado algunas cosas interesantes al respecto. Ya no solamente un paciente que se curó, ya son 9 pacientes que se han curado de VIH. Hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías como el CRISPR que han logrado dar un paso más allá para poder erradicar el VIH de células. Falta tiempo, pero si nos vamos 40 años atrás, ahí no había ni siquiera la pequeña posibilidad de que algo pudiera avanzar y hoy día sí lo tenemos. Entonces hay que tener paciencia y ver hacia adelante, pero ¿hacia dónde queremos llegar? Tratamientos sencillos por el momento, tratamientos fáciles, no tóxicos y que me permitan esto, tener una calidad de vida no solo aceptable, sino buena, que es parte de lo que vamos a ver al final. Para entender todo eso necesitaríamos ver cómo hemos evolucionado. Si se dan cuenta, aquí vemos desde el 2000 hasta el 2022 la evolución prácticamente de la pandemia. Vemos que hoy día, afortunadamente, tenemos más personas que viven con VIH. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque hay menos muertes. ¿Okay? Es casi la cuarta parte de muertes que existieron en el 2022 comparativamente contra el 2000. Entonces, ese incremento sí es un incremento de casos, pero si se dan cuenta ha disminuido
más de la mitad de los casos nuevos del 2000 al 2022. Entonces, este incremento que ha sido tanto no solo es por los nuevos casos, sino también porque siguen vivos. Y esas personas que se diagnosticaron siguen vivas y seguirán. Bueno, si te atropella un camión ya no, pero no tiene que ver con el VIH, ¿ok? Entonces, esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Menos casos, menos muertes, menos casos infantiles, lo cual es un gran logro. Lograr ese tipo de metas es importante. Esto solamente es como para estadificar dónde estamos. En la Ciudad de México somos la ciudad o el estado con la mayor cantidad de hombres que viven con VIH de todo el país, pero el estado de Veracruz es el estado que tiene la mayor cantidad de mujeres que viven con VIH. Entonces hay que entender que puede ser, dependiendo del estado, una diferencia en esta parte. Otra cosa que ha cambiado es que hoy día la proporción de hombres y mujeres que viven por VIH ya es de 4:1, se ha ido acortando. Se ha ido cambiando. Esto quiere decir que hay más grupos sociales que se están empezando a afectar también por el VIH y hay que empezar a hacerlos visibles. Otro de los puntos importantes de otros grupos que hay que empezar a hacer visibles, ¿cierto? En este grupo tenemos prácticamente a la mitad de los pacientes y si nos vamos hasta los 40 tenemos más del 50% de las personas que se diagnostican con VIH. Pero vean esto. Del 2012, en una década, al 2022, se duplicaron el caso de diagnósticos de personas de 50 años y más. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? No solamente es que las personas vivan más, es que también tenemos personas mayores que están adquiriendo la enfermedad. Y no solamente nos está pasando a nosotros, es algo que está pasando en todo el mundo. ¿Cómo es algo que está pasando en todo el mundo? Lo vamos a ver un poco adelante. Y una de las deficiencias que tenemos es campañas de detección de VIH, campañas de prevención de VIH, principalmente están dirigidos a grupos jóvenes. ¿Y los adultos mayores? ¿Las personas de más de 50? Digo, esta pregunta se las dejo como abierta. ¿Ya no tienen sexo los mayores de 50? Lo platicaremos más adelante, pero quédense con esa duda. Y si la respuesta es sí, entonces ¿por qué no les avisamos? ¿Por qué no les ayudamos a prevenir o a diagnosticarlos? Esto es de Estados Unidos. Fíjense cómo en Estados Unidos, personas de más de 50 años, mujeres y hombres, vean la cantidad de casos. Es decir, la cantidad de casos que hay cambia mucho en relación al grupo etario. ¿Por qué? Porque hay más personas heterosexuales mayores de 50 años que están diagnosticándose hoy día con VIH en Estados Unidos que menores de 50 años que se están diagnosticando. Tiene que ver con campañas de prevención, tiene que ver con campañas de diagnóstico. En nuestro país todavía la proporción, como lo vieron, es de 4:1, 4 hombres por una mujer, pero no vamos a esperar a que la proporción sea 1:1 para hacer algo, ni tampoco vamos a esperar a tener 60,000 pacientes mayores de 50 años para hacer algo. Entonces, esto me gustaría que lo tomáramos en reflexión para ver que hay otros grupos a los cuales también tenemos que integrar. No es dejar a los grupos que tenemos, sino empezar a integrarlos. Y los adultos mayores entran en toda esta parte. Fíjense cómo a lo largo del tiempo, para el 2021, estos no son nuevos casos, son la proporción completa de personas que viven con VIH en Estados Unidos. Ya más de la mitad estaba por arriba de 50 años. Esto te plantea ya otro problema, y el problema que te plantea es la edad te trae otras enfermedades, te trae hipertensión, te trae diabetes, te trae infarto, te trae nuevas cosas. ¿Cómo estamos enfrentando esas cosas? ¿Qué estamos haciendo con esos nuevos desafíos? Eso es parte de lo que queremos hacer. Algo que se ha hecho y que se ha logrado muy bien es aumentar el número de personas en tratamiento antirretroviral. Lo hemos hecho perfectamente, pero ¿eso es todo? ¿O qué más tenemos que hacer hoy día? Y el claro ejemplo de lo que tenemos que hacer extra lo vamos a ver en los adultos mayores. Todos conocemos los objetivos que se han establecido ya desde hace varios años, 90, 90, 90, hoy día 95, 95, 95 y el cuarto 95 que es calidad de vida, ¿cierto? Pocas infecciones, cero discriminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy día ya el abordaje que se tiene en el tema del VIH ya no es poniendo solamente el VIH y los tratamientos, es sí vinculando a las personas, sí disminuyendo el estigma, sí favoreciendo el tratamiento de mujeres, sí creando políticas, pero sobre todo algo importante, poniendo a la comunidad en el centro del paradigma.
que de la comunidad se logre esa vinculación. No pensar en el virus y medicamento, piensa en la comunidad, piensa en la parte social, en la parte psicológica, y eso también júntalo con la parte médica. Eso es lo nuevo que se tiene que hacer. ¿Por qué se tiene que hacer de esta manera? Porque es más fácil distribuir la información en la comunidad que en un consultorio. La comunidad tiene la capacidad de llevar la información a un gran número de personas, y este evento es un ejemplo de ello. Tú como médico puedes influir en la persona que tienes en el consultorio, pero el poner de forma central a la comunidad y de la comunidad llevar la información al resto es parte de lo que nos puede llevar a mejorar la atención y los diagnósticos en personas con VIH. Desde el punto de vista médico, esto es lo que ha cambiado. Cambiamos desde una parte donde solamente veíamos el virus está controlado, tus defensas, tu CD4 ya subieron, es que me están fallando ya los riñones, es que ahora ya tengo lipodistrofia. Sí, pero el virus está controlado. Cambiamos ese abordaje a lo largo de 40 años a un abordaje donde me importan las comorbilidades, me importa que no te dé diabetes, me importa que no haya hipertensión, y si la tienes, diagnosticarte de forma temprana y tratarte. Me importa el tratamiento, el ambiente psicosocial, me importan las relaciones interpersonales, me importa que las consultas que yo te tengo que dar no interfieran de preferencia con tu trabajo, porque al final pues todos tenemos que comer también, ¿verdad? Y estar faltando y estar yendo cada mes a una consulta médica también va cambiando, y eso nos ha ayudado a cambiar parte de los paradigmas de lo que necesitamos. Estas son dos iniciativas, una es creada por la sociedad civil y esta, que es el Fast Track Cities, es una iniciativa que lleva ya algunos años, en donde se han sumado varios países, entre ellos México ha participado, específicamente las clínicas Condesas, España, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos funcionan, de los Países Bajos también están integradas, y esto ha ayudado a ir mejorando los objetivos y genera una mayor vinculación con la información para ver nuevas estrategias que se pueden lograr. En general, entendiendo dónde estamos, ahora sí, ¿qué ha cambiado? Cuando envejecemos se nos cae el pelo, ¿cierto? Bueno, algunos. Y desafortunadamente algunos lo perdemos desde los 20. Entonces, no es un marcador de que ya envejecí. Pero ¿qué es lo que sí pasa? ¿Va a cambiar cómo es mi corazón? ¿Va a cambiar cómo son mis pulmones? ¿Va a cambiar cómo voy yo a pensar? ¿Cómo se da la transmisión cerebral? Claro, todo eso es parte del envejecimiento, todo eso es parte de lo que va cambiando. Y no solamente eso, ahora sumemos la parte del VIH y el tratamiento. Este es el envejecimiento de una persona que vive sin VIH, pero cuando se da la infección por VIH, este deterioro es mayor por la inflamación que se produce. La inflamación no hay que entenderla como me pegué y me salió un chipote y entonces eso que está rojo, caliente y me duele es la inflamación. La inflamación es una cascada de sustancias que se liberan en el cuerpo que con el paso del tiempo pueden ir desgastando de forma mayoritaria los órganos. Esto se controla con el tratamiento antirretroviral, pero siempre va a ser mayor que lo que es antes de la adquisición del VIH. Y eso justamente lo que te va a hacer es que el desgaste sea mayor dependiendo cuánto tiempo tuviste el virus activo antes de empezar con el tratamiento. Lo que te lleva a que si mi diagnóstico es muy temprano, si mi diagnóstico es casi en la fase aguda o los primeros 6 meses, voy a tener mucho menor impacto de la inflamación en mi cuerpo que lo que tendría si pasaron 3, 4, 5, 10 años desde mi diagnóstico. Esto, uno de los problemas que tenemos es que aquellas personas diagnosticadas antes del 2015 se trataban de acuerdo a la norma de hasta que te bajen tu CD4 te doy medicamento, lo cual incrementó exponencialmente esta cascada de inflamación y por tanto la degeneración de varios órganos. Ahora bien, esas personas diagnosticadas antes del 2015, algunas ya tendrán más de 50 y son más propensas a tener más enfermedades. El siguiente problema fue que esto va siendo un insulto repetido. No es lo mismo que envejezcas o que solamente te dio VIH una vez, te trates y te mantengas dentro de tu misma línea de envejecimiento, a que te dio tuberculosis, te dio neumocistosis, te dio criptococo en el cerebro, ya te dio un infarto, ya tienes EPOC por el problema del tabaquismo. Mientras más problemas haya, hay mayor pérdida de la actividad física, hay menos masa muscular y también hay menos actividad cerebral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de preferencia, diagnostica y trata y te evitas ese
extra que te está dando la infección por el VIH, vas a conservar la capacidad física funcional, vas a conservar la masa muscular, y eso per se para las personas de más de 55 años es impresionante cómo les cambia la vida. Evitar algo que se llama fragilidad es fundamental en las personas. Evitemos la fragilidad en el adulto mayor, ¿cómo? Diagnosticando temprano, no solo el VIH, todas las comorbilidades que puede traer el envejecimiento. Entender que esto es lo que no queremos fragilidad, no queremos caídas, no queremos limitación de funciones ni pérdida de masa muscular. Lo que queremos de forma integral es que haya un tratamiento, que haya un diagnóstico y que podamos influenciar en la calidad de vida. Todos estos son problemas hoy día que tienen los adultos mayores. Polifarmacia, problema, tienes diabetes, tienes hipertensión y aunque no tengas VIH ya te tomas 5 pastillas al día. Ahora súmale la del VIH, súmale interacciones medicamentosas. ¿Qué es lo que va pasando con todo esto? Va cambiando el modelo que tenemos que ir generando. Entonces, hoy día no solamente es la atención médica integrada, sino la atención geriátrica integrada a la medicina. Y para eso se requieren muchas cosas. Si se dan cuenta, y lo veremos adelante, aquí incluye salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Tal vez no lo estamos pensando como reproductivo de 50 y más me voy a reproducir, no, pero sí la parte de salud sexual. Se los pregunté hace rato, ¿los mayores de 50 no tienen sexo? Y entonces, ¿por qué cuando vean unas encuestas, el peor desenlace que se tiene respecto a lo que las personas dicen de su tratamiento y la comodidad con el área donde se siente es respecto a la salud sexual? Entonces, te deja mucho que pensar esa parte. Cuando pensamos en comorbilidades no transmisibles, ya no estamos pensando en homocistosis, ya no estamos pensando en tuberculosis, estamos pensando en la hipertensión, estamos pensando en el infarto, estamos pensando en el infarto cerebral, estamos pensando en cáncer, pero ya no es cáncer relacionado a VIH. Estamos pensando en que los huesos van a perder su fortaleza con el paso del tiempo y que además hay medicamentos que pueden acelerar este proceso de pérdida. Estamos pensando en que a partir de los 40 años el envejecimiento renal es inevitable para todos, se pierde más o menos el 1% de la función renal por año a partir de los 40, lo que implica que si yo llego a los 80 años ya perdí cuando menos el 40% de mi función renal. Entonces hay muchos ajustes que hay que ir pensando y haciendo. Polifarmacia y comorbilidades. Las principales comorbilidades que existen en poco más de la mitad de todas las personas son cardiovasculares. Y lo triste es que son de las que podríamos hacer algo, donde la nutrición es fundamental, que afortunadamente vamos a tener una plática muy bonita al respecto a continuación, donde el hacer ejercicio también es muy importante y donde los hábitos que tenemos también son fundamentales. No solo es el tratamiento antirretroviral. ¿Qué tenemos que hacer con la polifarmacia? Tenemos muchísimos problemas. No solamente es cuántas pastillas me tomo el problema es qué hacen esas pastillas que me estoy tomando en mi organismo. ¿Cuáles son las interacciones entre las sustancias de los medicamentos? Entre el antirretroviral, entre el medicamento de la presión, entre el medicamento de diabetes. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, el dolutegravir, que es uno de los compuestos que usamos mucho hoy día, que está en varios tipos de medicamentos, no se debe usar junto con metformina a dosis de más de 1 gramo al día. La metformina es uno de los medicamentos que más se usan para la diabetes en México y el promedio de tomas de gramos de metformina que toma un adulto en México son 2.4 gramos. Entonces, ahí ya te limitó o el tratamiento antirretroviral o el tratamiento hipoglucemiante. Y no solamente pasa con eso, pasa con muchos medicamentos. ¿Quién no ha tenido gastritis? ¿Quién no llega a las fiestas de Navidad y pues que el pavo, el lomo, los romeritos, de todo un poco y luego anda con la acidez, con el reflujo? Todos. Y los medicamentos que pertenecen a los inhibidores de la integrasa, como el victegravir, el dolutegravir, el raltegravir, no se deben usar con antiácidos porque se evita su absorción. Se tienen que separar. Entonces, ahí ya me está limitando un poco más. Entonces, cosas tan sencillas como esas. Siempre a los pacientes les decimos no herbolaria. ¿Por qué no herbolaria? Porque no sabemos qué va a pasar muchas veces con las sustancias. Sabemos que la hierba de San Juan y antirretrovirales casi te va a fallar el hígado y te vas a morir. Pero ¿cuántas medicinas tradicionales mexicanas, chinas o del resto del mundo existen que no hay ninguna farmacéutica que se ponga a hacerlo?
Nadie lo investiga, pero los reportes que tenemos son de los que nos podemos ayudar. Y afortunadamente hay suficientes recursos para valorar interacciones. Entonces, siempre hay que recordar preguntar no solo por medicamentos, sino también por vitaminas, suplementos, complementos que estemos haciendo. Otro de los problemas que tenemos con la polifarmacia es que no la vamos a poder evitar en todos los casos. Pensamos en polifarmacia en VIH y es mientras menos pastillas mejor. Tienen razón. Mientras menos sustancias para controlar al virus mejor. Tienen razón. Pero ya cuando te dio diabetes, ya cuando te dio hipertensión, ya cuando tienes colesterol, triglicéridos altos, ya no lo puedes evitar, porque ya no es por tu medicamento antirretroviral, es por muchas otras cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar la dieta, sí, pero ¿y quién me da ese seguimiento? Tenemos que integrar eso a la parte médica, no solamente cambiarlo. Hay mucho que se ha dicho en los últimos años sobre el índice de masa corporal, sobre el peso, el incremento de peso con medicamentos antirretrovirales, pero quiero que cuando salgan de aquí vean a la calle y vean cuántas personas con sobrepeso y obesidad hay. Y no es que todos vivan con VIH. El sobrepeso y la obesidad no solamente es un problema del VIH, es un problema global. Y es un problema que está influenciado por muchas cosas. Sí, los medicamentos pueden favorecerlo, no voy a decir que no, pero también todo esto lo puede hacer. Entonces tenemos que ser conscientes que hay más cosas del medicamento que modificar para mejorar. Esto, quiero que vean esta tablita de acá, es sobre el riesgo cardiovascular. Fíjense cómo de una cohorte tan grande como es esta, que es de Estados Unidos, solo 77% tenía tamizaje para enfermedad cardiovascular, no el 100%. Y si todavía nos vamos más para abajo, menos de la mitad estaba en tratamiento correcto para las comorbilidades que tenía. Entonces, como médicos nos está faltando mucho la parte del tratamiento de comorbilidades y como pacientes también nos debe de interesar saber lo que yo tengo y lo que me tengo que tratar. Empezar a cambiar esa parte de y más del VIH y el envejecimiento y la hipertensión para que yo también pueda solicitar ese seguimiento y para que yo también sepa que esto es lo que verdaderamente hoy día en mayores de 50 años en Estados Unidos y Europa, la primera causa de muerte en personas con VIH es infarto y ya no enfermedades relacionadas al VIH como tal. Entonces tenemos que cambiar todo eso. Tabaquismo, vean la diferencia entre alguien que fuma y alguien que no fuma. Es brutal. Y el tabaquismo es un hábito muy recurrente que desafortunadamente es más frecuente en personas que viven con VIH que en personas que no viven con VIH. Pero a partir de los 40 puede dar un riesgo de hasta casi 3 veces más que en personas que no fuman, de tener infarto. Entonces, el tabaquismo es algo de lo que hay que cambiar. Este estudio se presentó el año pasado en el IAS en Australia, es un estudio donde hay más de 15,000 pacientes que se estudiaron y es un estudio donde se valoraba cómo disminuir el riesgo cardiovascular en las personas con VIH. Lo que se encontró fue que personas que viven con VIH, si se les da un medicamento que se llama pitavastatina o los equivalentes que son atorvastatina y rosuvastatina, si tienen más de 45 años y por una fórmula que usamos un riesgo cardiovascular mayor al 5%, disminuye el 35% el riesgo de tener infarto cerebral, infarto cardíaco o tener placas vasculares. Pero ¿qué creen? Este estudio no sustituye al impacto por el tabaco, porque en las personas que consumían tabaco, este efecto no se vio. Es decir, si queremos que con las estatinas nos ayuden a disminuir este riesgo, tienen que dejar de fumar. No es un sustituto, ni es porque ya me tomo el medicamento, dejo de fumar, ¿saben? Entonces hay que ir entendiendo y sumando la información que tenemos hoy día. Salud ósea, huesos, se los decía, todos vamos a perder los huesos, todos vamos a ir descalcificándonos, es normal. Es normal porque no tenemos los mismos requerimientos a los 20 que a los 60 o a los 70 años, pero desafortunadamente hay muchos factores en personas con VIH como la inflamación crónica, como en algunos que llegaron a enfermedad avanzada, desnutrición, infecciones oportunistas, insuficiencia suprarrenal secundaria a algunas infecciones y algunos medicamentos
que me van a dañar más a los huesos, me van a generar más pérdida de la masa ósea y entonces a mí me queda el riesgo de que en personas que viven con VIH, independiente de la edad, tienen más riesgo de fracturas y una prevalencia del 4%, cuando la prevalencia sin VIH es del 0.4%. Es decir, 10 veces más la prevalencia de fracturas en personas con VIH que en personas sin VIH. ¿Y por qué es todo esto? Por todo lo que les comentaba. Hoy tenemos estrategias y tenemos varias estrategias para hacerlo. El FRAX es una estrategia en Internet que es accesible a todos y afortunadamente se ajusta de acuerdo a los estándares del país. No nos podemos comparar con el Reino Unido o con Canadá, por ejemplo, con Noruega, ¿no? Son gente de 2 metros o más y pues no es nuestra complexión, pero ya está estandarizado para México. Entonces son herramientas que nos ayudan como médicos a poder saber estos riesgos que representan. Esta es una densitometría ósea y lo que les quería enseñar acá es justo cómo desde los 20 hasta los 100, aquí en esta parte, en estas 3 líneas es donde va a estar el 100% ya sea de los hombres o de las mujeres, pero siempre vamos a ir perdiendo hueso. Eso es inevitable. El problema es el que está por debajo de la pérdida que corresponde por edad. Y eso es algo que sucede, eso es algo que pasa, eso es algo que, por ejemplo, el tenofovir disoproxilo, que es uno de los medicamentos que se usa, que estaba dentro de lo que era la triplotremixclar, generaba con mucha mayor frecuencia. Eso es algo que en personas que llevan más de 3 años tomándolo, tenemos que hacer las densitometrías para ver si no les pasó esto. Eso es algo que tenemos que hacer de forma activa en cualquier persona, hombre de más de 55 años o mujeres después de la menopausia. Y eso es universal. Entonces, esto es algo que también tendríamos que estar metiendo en la atención. Les decía de los riñones, vamos a perder la función renal, vamos a perder el 1% por año después de los 40, pero resulta que si tú tomaste alguno de estos medicamentos o te dimos alguno de estos medicamentos, atazanavir, lopinavir, ritonavir o tenofovir disoproxilo, esa pérdida puede ser mayor. Y entonces esa pérdida no va a ser reversible, ni vamos a poder hacer algo para prevenirlo, pero tenemos entonces nosotros que llevar un seguimiento un poco más estricto para ir sabiendo si empieza a haber daño en el riñón o si se empiezan a tirar proteínas por riñón. Y entonces poder hacer alguna intervención de las que corresponderían de acuerdo a la tasa de filtrado que tengas. Diagnosticar nuevamente. Prevención, claro, no uses estos medicamentos en personas que tienen riesgo. ¿Qué otra forma yo puedo prevenir? Hay un punto bien importante. Suplementos, complementos de gimnasio, proteína, creatina, muchas personas lo toman. El problema es, a lo largo, te puede incrementar el riesgo de daño renal, sobre todo la creatina. Y hay distintos tipos de proteína, muchos tipos de proteína del gimnasio. Las que son más dañinas para este tema son las que son derivadas de productos animales, las que son menos dañinas son las hidrolizadas o las veganas, y también el consumo prolongado lo va a hacer. Entonces, tener como descansos de estas sustancias es importante. ¿Por qué no es ya el suspéndelas y nunca las tomes? Porque si te dedicas al fisicoculturismo, pues las vas a estar ocupando, las vas a necesitar. Si eres entrenador personal, lo vas a ocupar y es inherente a tu profesión. No te vamos a decir suspéndelo, te vamos a orientar a cómo hacer menos daño e incluso prevenirlo y tener un mejor seguimiento. Cáncer y VIH. Cuando nosotros pensamos en cáncer y VIH, pensamos en sarcoma de Kaposi, pensamos en linfoma no Hodgkin, o en mujeres pensamos en cáncer cervicouterino. ¿Pero es lo mismo después de los 50? O sea, ¿son los mismos cáncer? Pues no, la realidad es que hay 19 veces más riesgo de tener cáncer anal. Hay 2 veces más riesgo de tener cáncer oral o faríngeo, 2 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón, 3 veces más riesgo de tener cáncer de hígado. Y no se relacionan al VIH, pero sí a factores de personas que viven con VIH. Esta es una serie del INCAN que se presentó en 2018, 783 reportes de cáncer, 28% de todos estos no estaban relacionados a un estado de VIH-Sida. Es decir, la tercera parte casi no tenía nada que ver con el VIH o el SIDA. Otro punto más importante, cáncer anal, 16% de la misma serie, enfermedad de Hodgkin, que no es por el VIH, 35%, vulvarovaginal en mujeres, 54%, y cáncer de mama, 27%. Son otro tipo de neoplasias que tenemos que estar vigilando. Esta serie es en Estados Unidos de 1996 al 2010 y luego otra parte del 2004 al 2014. Fíjense cómo
Los cánceres que hay aquí reportados en personas con VIH no son relacionados al VIH propiamente, pero vean la mortalidad que tienen. De 1058, 907 fallecieron. Fíjense en esta parte del hígado, 316 casos, 257 fallecieron. Entonces, también la mortalidad es más alta. Otro periodo de tiempo, 2004-2014, de pulmón, 1908 casos, 1547 fallecieron. De hígado, 515, 422 fallecieron. Entonces, hay que considerar todo eso cuando nosotros ya vemos a alguien de más de 40. Oye, llevas 20 años fumando, hazte al menos una radiografía una vez al año. Es que tienes relaciones de sexo receptivo anal. Ok, hay que hacer al menos una endoscopia de alta resolución con una citología anal para identificación de células neoplásicas. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Depende del resultado, pero podría ser cada 2 o 3 años si todo sale bien. Y también depende de la edad que tengas. También depende de la vida sexual. La verdad es que no, depende de haberla tenido previamente. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que van a ir cambiando. Alteraciones neurocognitivas. Todos tenemos algún adulto mayor en casa o en la familia que te dice que ya se me olvidan las cosas. Y no solamente es que se olviden, es que también tienen menos atención. Pueden detener menos la atención, se les olvida lo que te están contando, tienen más problemas en la cognición social, menos maneras de relacionarse con las personas, hay más problemas para aprendizaje, nuevas cosas de aprendizaje, hay más lentitud en el desarrollo de ciertas actividades, en los movimientos, en hacer unas cosas u otras, y todo esto hay que entenderlo, y todo esto hay que analizarlo y verlo en las personas con VIH. El insomnio resulta que es mucho más frecuente en los adultos de 50 y más que viven con VIH que en la población general. Y esto, también otro de los puntos importantes, es de 2.805 publicaciones que existen de insomnio en mayores de 50, solamente 4 de ellas analizaron a personas con VIH. Es decir, que tampoco es algo que se estuviera revisando mucho y que se estuviera viendo. Pero vean, de todo esto, la prevalencia, dependiendo del estudio, llegó a ser hasta del 76%. Son 3/4 partes de las personas con VIH con insomnio después de los 50 años. ¿Quién de ustedes ha tenido una pésima noche y al otro día se sienten pero fatal, hasta de malas están? Ahora imagínense que eso es diario. Entonces, eso hay que analizarlo también. Platicábamos de la salud sexual. El uso de condón, muy bonito, a todo el mundo se lo decimos, ¿no? Pero ¿qué hay de las pastillas? ¿Las pueden usar o no las pueden usar? ¿Cada cuánto pueden usar el sildenafil o el tadalafil o el vardenafil? La realidad es que si ni siquiera les preguntamos si lo usan, pues no vamos a saber que en verdad lo están usando. Y resulta que hay cierto tipo de medicamentos que no se debe combinar con estas pastillas a la dosis estándar. Se tiene que disminuir la dosis de sildenafil, de vardenafil, justo por algunas interacciones y que potencian efectos y potencian riesgos que se pueden llegar a presentar. Pero si no lo preguntamos, lo que normalmente preguntamos es esto: la identidad sexual, el rol sexual, el número de parejas, el uso de chemsex, el uso de condón, aplicaciones o antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. Pero pues las personas mayores también son sexualmente activas. Las mujeres menopáusicas tienen mayor riesgo por la resequedad vaginal y prácticamente ya no usan el condón después de los 50, ni hombres ni mujeres. Y además, esto es bien importante, hablamos de estigma del VIH, ahora imagínense ser mayor de 50 y que no solo te estigmaticen por el VIH, sino también por querer tener una vida sexual saludable. Eso es bien importante analizarlo y es bien importante tomarlo en consideración en adultos mayores. Hablando específicamente de mujeres, tenemos muchos problemas. La menopausia, el deterioro neurocognitivo y de salud mental es mayor en mujeres, tienen mayor pérdida de hueso, tienen más riesgo de algunas enfermedades como el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, mayor riesgo cardiovascular por dislipidemias después de los 50 años, mayor riesgo de fragilidad o pérdida muscular. La sexualidad en la mujer mexicana está muy satanizada y después de los 50 todavía es peor. De hecho, todavía pensamos que nuestras abuelitas son unas santas que en su vida tuvieron relaciones sexuales y fue el Espíritu Santo por lo que estuvimos aquí. Pero no es así.
hay que asumir la realidad y ver qué es lo que nos está faltando. Tenemos mucho estigma en las mujeres, no solo en el envejecimiento, sino también por el machismo que existe, por el racismo que existe también. Y no son cosas que dependan del VIH, son cosas que dependen como tal de la sociedad, pero a eso súmenle vivir con VIH. Entonces los problemas son muchísimos los que se tienen. Y hay algo que es bien importante, la pérdida del autocuidado. ¿Por qué lo pierden? Por la familia, por los hijos, porque tienen otras consideraciones y cuando se dan cuenta ya tienen muchas comorbilidades. Entonces hay que también dar importancia a eso. Al final nosotros lo que queremos es calidad de vida y eso lo quiere cualquier persona, vivir bien. Y tenemos que alcanzarlo de distintas maneras. Esto es lo que les comentaba respecto a las necesidades. Esta es una encuesta que se hizo en distintas partes del mundo. Lo que corresponde a CSA es América Central y Sudamérica. Nosotros estamos aquí considerados y básicamente se analizaron 3 aspectos, el psicológico, social y algunas condiciones como hipertensión, diabetes, requerimientos de lentes, de auxiliares auditivos, entre otras cosas. Fíjense cómo después de los 55 lo que ya más les importa es la parte social y no tanto la parte médica, que era lo de las condiciones específicas. Fíjense todavía cuando se les pregunta sobre si están satisfechos o no con la atención que reciben en su centro de salud, vemos que la mayoría, casi 3/4 partes, dicen que están satisfechos, muy satisfechos o normalmente satisfechos, pero ¿por qué este 25% no lo está? Bueno, vamos a ver preguntas más específicas. Salud mental, más del 40% está insatisfecho con la atención en salud mental que se le brinda en su centro. Necesidades como de visión, hipoacusia o disminución de la audición, problemas de movilidad, 30% está insatisfecho y siente que esas necesidades no se analizan. Fíjense, problemas de salud sexual, 36% no está satisfecha con la atención que se le brinda en salud sexual después de los 50. Es un porcentaje bastante alto y simplemente menos del 10% está muy satisfecho con eso. La pregunta es ¿por qué? Si cuando hablamos de VIH hablamos de sexualidad en general, pero parece que después de los 50 se nos olvida la sexualidad. ¿Okay? Entonces, todo eso tiene que cambiar. ¿Cómo obtenemos la calidad de vida? Fácil, el éxito terapéutico con el medicamento, requerimos medicamentos eficaces, que sean simples, no hay nada más simple que una pastilla o una inyección, puede ser. El inicio rápido para prevenir toda la inflamación, todo el desgaste que se va a dar, que sean seguros, que no me generen efectos de vida, pero además de todo, que no me afecte mi calidad de vida. Que no sea un medicamento que todo el tiempo me tiene mareado, que no sea un medicamento que deba yo de cambiar hasta de mi trabajo para poder tomarlo, que no me afecte las actividades de vida diaria que yo tengo que hacer. Todo eso es importante, pero resulta que no es lo único. Y la OMS, y ya con esta diapositiva concluyo, nos pone estos objetivos, que son objetivos a largo plazo para las personas con VIH. Número 1, tener la carga viral indetectable, lo cual depende del tratamiento, impacto mínimo del tratamiento antirretroviral en calidad de vida, mantener la calidad de vida relacionada a una salud óptima. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende las enfermedades que tengas, no solo el VIH, sino el resto del contexto, y no solo el médico, el contexto social, como lo estuvimos platicando. Además, la integración de las distintas atenciones de la salud, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pues definitivamente la no discriminación y no el estigma, no solo hacia el VIH, sino también hacia las personas que viven con VIH, viéndolas como un ser humano, completos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García, por tu excelente participación. Tenemos algunas preguntas que ha formulado el público, tanto de aquí como los que están en los auditorios de las clínicas Condesa, y pues te agradecemos por tener el tiempo suficiente también para responderlas. Entonces, hay varias inquietudes o preguntas en cuanto a cómo hablar de calidad de vida cuando la persona, como tú también lo mencionabas, pues vive con polifarmacia, ¿no? Cuando por más esfuerzos que hagamos, pues no podemos reducir la cantidad de medicamentos que la persona toma, porque tú también lo dijiste muy bien, no todo es el control virológico. Entonces, ¿cómo hablar de calidad de vida cuando la persona tiene que tomar, pues sí, una sola tableta para el VIH, pero otras quizás 5 o 6 para la diabetes, para la hipertensión, para prevenir el riesgo cardiovascular, para el colesterol, triglicéridos, etcétera? Entonces, ¿qué se puede hacer respecto a ese objetivo tan importante que es mejorar la calidad de vida?
La calidad de vida es muy compleja porque incluye tanto situaciones sociales como psicológicas como médicas. La polifarmacia es un problema real que, como les decía, es difícil poder controlarlo, pero aquí hay que dividirlo por partes. Nosotros como médicos que atendemos personas con VIH podemos reducir la cantidad de fármacos del VIH, sí lo podemos hacer, una tabletita al día, no hay tanto problema con esa, pero aquí la pregunta clave es, ¿por qué tomas todos los otros medicamentos? ¿Todos los otros medicamentos los tomas porque tienes diabetes y es una diabetes que no se controla? ¿Los tomas porque tienes una hipertensión de difícil control? ¿Los tomas porque tienes cáncer? Es decir, aquí lo que se tiene que analizar es el resto de las enfermedades y el por qué es tan necesario tomar todas las pastillas. Les pongo varios ejemplos. Ejemplo 1, tenemos una persona de 1,50 de altura que pesa 80 kilos. Es una persona que tiene obesidad. Es una persona que a lo mejor se toma una tableta para el VIH, pero además tiene diabetes y es una diabetes de difícil control, que toma pastillas, que usa insulina, que además tiene hipertensión y que además tiene el colesterol y triglicéridos elevados. Para colesterol, triglicéridos va a tomar 3 tabletas, para la diabetes posiblemente va a tomar 7, 8 tabletas. Ahí simplemente son 11 considerando esas. Y si es una hipertensión de difícil control, puede tomar hasta 4 o 5 medicamentos al día. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué si mides 1,50 sigues pesando 80 kilos? Y si nos vamos a la otra parte es, ok, tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes hipertensión y tienes diabetes. El mantener un peso normal y una alimentación balanceada y sana es la primera indicación para el tratamiento de estas 3 enfermedades. Pero vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué sigues pesando 80 kilos? Entonces, esa parte de los 80 kilos hay que hacerla realidad. Por el contrario, que es la menor cantidad de pacientes, tenemos al paciente que mide 1,70, que pesa 60 kilos y que tiene diabetes y que tiene hipertensión y que tiene colesterol y triglicéridos altos. No es minimizar los problemas, es enfocarnos en el problema. El problema del primer caso, pues primero hay que resolver la parte de la obesidad. Hay que resolver la parte del sobrepeso. Y si con el sobrepeso y obesidad se controlan las otras enfermedades, seguramente va a dejar de tomar pastillas. Tan es así que en algunos casos, esto no tiene que ver con VIH, pero en algunos casos está indicada la cirugía de control de obesidad para control de diabetes. Hay una cirugía que se llama de J.D. que se puede hacer en algunos pacientes y que esta cirugía se ha visto que puede revertir incluso la diabetes. Porque son personas que tienen obesidad grado 3, grado 4, que bajan hasta su peso normal y que al hacer esa pérdida de peso se normaliza la diabetes y no tienen que tomar medicamentos. Entonces, esto lo uso como ejemplo para ver cómo esta parte del peso sí es bien importante controlarla. En el otro caso, estamos hablando de un paciente que no tiene nada que ver con el peso, que tendrá que ver a lo mejor con problemas, ya sea de alimentación, ¿no? Lo platicábamos hace rato con Santiago. Las personas que trabajamos en hospitales, sales del hospital y lo primero que te encuentras son o los tacos de canasta, o la señora vendiendo tamales, o los tacos de carnitas, o las tortas. Y lo segundo que te encuentras es al paciente que acabas de ver en consulta consumiéndolos. Entonces, vamos, sí hay que cambiar todos esos factores. Ahora, el tercer caso, la misma persona de 70 kilos que mide 1,80, que está en su peso, que hace ejercicio, que no toma ningún suplemento, que tiene diabetes o hipertensión, claro, pero su mamá, su papá, su tío, su abuelo, todos son hipertensos y todos son diabéticos. Ahí es un componente genético que no vamos a poder cambiar. Pero sí se puede mantener la medicación al mínimo si se logra controlar con medidas no farmacológicas. Entonces la calidad de vida no va a depender solo del número de tabletas que te tomas, sino de metabólicamente cómo estás, de haces ejercicio, de cómo es tu alimentación y cómo es tu vida del día a día. Créanme que para una persona que tiene obesidad, grado 3 o grado 4, que esto es el primer ejemplo que les decía, subir las escaleras del metro no es fácil. Versus a la segunda o tercera persona que las suben y las bajan como si nada.
Entonces, la calidad de vida de esa persona no solo se va a ver afectado por el número de tabletas, también por las otras enfermedades y por las limitaciones físicas que va a tener por el peso o sobrepeso. Entonces, ahí sí hay que individualizar a cada uno de los casos y poder definir calidad de vida con polifarmacia. Se puede, siempre y cuando entendamos que la polifarmacia es más de 3 sustancias o más de 3 medicamentos o más de 3 tabletas. Si ustedes buscan definición de polifarmacia van a encontrar más de 200. Las más aceptadas son las que les acabo de decir. Pero el tener 3 sustancias en una tableta te ayuda. El tener 3 tabletas una sola vez al día te ayuda. El tener 3 tabletas 3 veces al día te complica. ¿Qué puedo hacer yo desde mi punto de vista como persona para tener que tomar menos medicamento y qué puedo yo hacer como médico para reducirte el medicamento al mínimo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, pero hacerlo de forma individualizada. De acuerdo, y más adelante tendremos también la plática de nutrición que seguramente pues complementará mucho esta parte, ¿no? Son también otras piedras angulares del tratamiento de las personas con VIH, más allá de tomarse el medicamento todos los días. Tenemos también varias preguntas de ¿por qué el VIH acelera el envejecimiento? Sabiendo que esto es así, ¿cuál sería el pronóstico y la esperanza de vida de una persona con VIH que llega a adulto mayor? Y si esto, es decir, el envejecimiento en VIH afecta de diferente manera a hombres y a mujeres, y también un poco si hay otras formas de prevenir la inflamación crónica o el envejecimiento, además del control virológico y lo que ya mencionaste. Ok. ¿Por qué lo afecta? Muy bien. Hay muchos estudios que han investigado esto. De hecho, una de las teorías más grandes y más analizada es la del reloj de Auer, que tiene que ver más a nivel celular junto con metabolismo y envejecimiento celular. También se ha visto que hay acortamiento de los telómeros, también se ha visto que en cierto tipo de células hay envejecimiento y degradación del material genético. Entonces, no solamente es como de forma macroscópica, sino que el envejecimiento es más de forma celular, ¿ok? Eso es cómo lo afecta. Ahora, el segundo punto es, el virus solamente va a generar esta parte cuando está activo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo me acabo de contagiar hoy, pero me acaban de diagnosticar en 15 días. ¿Voy a envejecer más? No, porque mi periodo de exposición con el virus activo fue muy corto. Pero si yo no tengo ni la menor idea de cuándo fue que me contagié y ahora ya me están diciendo que ya estoy en un estadio avanzado, que ya tengo 15 CD4 y que además tengo tuberculosis o algunas otras enfermedades, ese paciente sí va a tener mayor deterioro de esas células, no solo por el VIH, sino también por las otras enfermedades oportunistas. Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenirlo? Diagnósticos lo más temprano posibles y una vez que alguien esté diagnosticado, tratamiento. Y con ese tratamiento, no dejarlo, no abandonarlo, no suspenderlo y lograr el control virológico lo antes posible. Afortunadamente, hoy día con los tratamientos antirretrovirales que tenemos, la carga viral puede bajar hasta 5 logaritmos en 2 semanas, o sea, puede bajar muy rápido y el control virológico se puede lograr tan rápido como en 8 semanas. Entonces, sí se puede lograr muchísimo disminuir ese tiempo, pero todo depende del diagnóstico. Y una vez que ya estás en diagnóstico y el tratamiento, lo que va a depender es no dejarlo. Si dejas el tratamiento, otra vez se van a reactivar y van a elevar todas las enzimas y citocinas inflamatorias y va a generar mayor desgaste. El siguiente punto que tiene que ver con la esperanza de vida. No hay que entender el envejecimiento igual a esperanza de vida, son dos cosas diferentes. La esperanza de vida se calcula de otra manera y el envejecimiento tiene que ver con un tema más celular. Entonces yo puedo envejecer y vivir mucho, o puedo envejecer y morirme mañana, pero no necesariamente eso significa esperanza de vida. Hoy día la esperanza de vida para personas que viven con VIH se estima que es aproximadamente 70 años de edad. Dicho de otra manera, los cálculos dicen que una persona con VIH va a tomar entre 45 a 55 años su tratamiento antirretroviral, dependiendo el tiempo la edad que tenían al diagnóstico. Pero la esperanza de vida ya es muy similar a la de la población general. Lo que sí es cierto es que con lo que les explicaba del envejecimiento es que las enfermedades que pueden aparecer se puede acelerar su aparición hasta 5 o 10 años antes de lo que genéticamente estábamos condicionados a tenerlos. De tal forma que hoy día adulto mayor en VIH, y creo que eso no se los dije, perdón, por eso es que todo el tiempo hablé de 50 para arriba, porque adulto mayor en VIH no es a los 65, es a los 50. Entonces, a partir de los 50 se considera ya adulto mayor si vive con VIH. Y todo esto tiene que ver con todos estos cambios. Y, perdón, ¿la última fue?
Sí, afecta de manera distinta a hombres y mujeres, y también si puedes, sí. porque es otra pregunta, ahondar un poco en a quién se le debe solicitar, por ejemplo, la densitometría. Ok, sí afecta diferente, pero eso es un tema hormonal. O sea, ahí no podemos hacer mucho y tiene que ver en gran parte con los estrógenos que tienen las mujeres antes de la menopausia y el que los hombres no tenemos. Entonces, los hombres en teoría envejecemos un poquito más lento que las mujeres en teoría, pero el envejecimiento se ve muy precipitado en una mujer después de la menopausia. En promedio se estima que se emparejan a partir de los 60 años y que a partir de los 60 años ya tanto hombres como mujeres ya es prácticamente similar al envejecimiento. De la densitometría ósea. La densitometría ósea está indicada para todo paciente, mujer u hombre que viva con VIH, que tenga 55 años o más. Esa es como la recomendación general. Pero las consideraciones a tener son en aquellas personas, independientemente de la edad, que estén tomando esteroide de forma crónica como la prednisona por algunas enfermedades que se dan, o tenofovir disoproxilo fumarato succinato, que está dentro del Movitrem, dentro del Truvada, dentro de la tripla. En ellos se recomienda que a partir del tercer año, si tienen más de 40 años, se haga la densitometría, y después del quinto año, si tienen menos de 40 años, que se haga la densitometría. Y a partir de ahí, tomar densitometría junto con el FRAX, que es la escala que les enseñé, y calcular el riesgo que tienen de fractura, y de acuerdo a eso ya se va decidiendo cada cuánto tienen que hacer el tamizaje. Entonces son como varias consideraciones, pero de forma global, 55 años o más, a todos parejo les toca. Y menores entre 40 y 55 años, solo mujeres que hayan tenido menopausia antes de los 40. Es cuando ya les toca también a esas mujeres. Tenemos un par de preguntas más ya para terminar. Varias inquietudes también en si es necesario que las personas con VIH adultos mayores o nosotros como médicos tratantes los derivemos al geriatra, es decir, ¿hay alguna ventaja de que los vea medicina interna o el médico tratante de VIH y además geriatría? ¿O cuál sería tu opinión sobre eso? Brevemente, para tener chance de una última pregunta, por favor. Ok, sí. En algunos casos sí es necesario, en algunos casos no. ¿Cuándo es necesario? Cuando hay otras enfermedades, hipertensión, diabetes, empiezan con deterioro neurocognitivo, es decir, cuando hay más que no sea solamente la parte del VIH. También otro de los puntos es, si tu médico es internista, también puede hacer partes muy parecidas a las del geriatra, y entonces pueden no mandarte hasta que ya tengas tal vez 65 o 70 años. Lo que hacen los geriatras es integrar toda la atención y distintas partes y dar terapias más específicas a no perder fuerza muscular, a mejorar ciertas estrategias para la memoria y a ver todo de forma como más integral al paciente. Entonces, cuando se tiene ya multimorbilidad, sí es lo más recomendado mandarlos con geriatría. Antes de eso no hay un consenso del momento en el que se tiene que hacer el envío a geriatra, y para especialistas que son internistas o infectólogos, que es un requisito ser internista, tampoco es como necesario enviarlos a todos. Si el tratamiento es por un médico general y el médico general considera que aunque no tengas multimorbilidad necesita verte el geriatra, también lo puede hacer. Pero en general se resumiría en personas con multimorbilidad y adultos de más de 70 años, que sí tenemos varios. Y por último, bueno, es una pregunta que son dos. ¿Tendría ventajas sustanciales el que llegaran los medicamentos antirretrovirales inyectados a México en el adulto mayor? Y ligado a eso, ¿en tu conocimiento hay actualmente algún ensayo clínico en VIH dirigido a esta población? Y si no lo hay, ¿por qué? Y si opinas que deberían hacerse estudios de investigación específicamente dirigidos a encontrar otras alternativas o a entender mejor el envejecimiento en VIH. Sí hay estudios en adultos mayores, de hecho sí hay con caborelpivirina en más de 50 años, pero no hay estudios en más de 70. O sea, y sí ya es una parte de la población en la que ya no está incluida en esa parte. Tiene un beneficio, la verdad es que aquí sí va a depender de varias cosas. Si el adulto mayor no tiene músculo, no es candidato a terapia inyectada, porque necesitas de músculo para que quede el depósito del medicamento. Entonces, si ya tuvo sarcopenia importante y no hay músculo, que es algo que pasa con el envejecimiento, es difícil encontrar dónde podérselo colocar.
Entonces, esa sí es una gran limitante del adulto mayor. No hay músculo, no te lo puedo poner, ¿no? En primera instancia. La otra parte, ¿le ayudaría a los adultos mayores? La verdad es que sí hay encuestas que les han dicho si lo consideran como que es necesario o no. Y son encuestas bien divididas, a diferencia de las personas menores de 60 que todos te dicen sí, quiero algo inyectado que no me tenga que estar tomando. Ellos, sobre todo los que tienen multimorbilidad, te dicen, me da igual si me tomo una pastilla, pero prefiero no ponerme inyecciones. Yo ya tomo 10 pastillas por otras cosas, una pastilla más, una pastilla menos, no me hace diferencia. Entonces creo que ahí sí va a ser un poquito más individualizado. Mañana va a haber una plática de inyectables de larga duración. Es bastante interesante todo este tema de los inyectables y yo creo que hay muchas poblaciones que se ven beneficiadas del medicamento inyectable. Yo creo que sí, hay muchos que se ven beneficiados de ellos, pero en adultos mayores cuando les preguntan es como algunos te van a decir que sí, sobre todo si no toman más pastillas, pero los que ya tienen más enfermedades les da exactamente igual y muchos prefieren no estarse inyectando. Entonces ahí sí vemos, ¿no? Lo que sí les puedo decir es, por ejemplo, un adulto con Alzheimer, definitivamente te conviene más el inyectable que tú puedes controlar y que tú puedes decir, este paciente este día tiene que venir, que le puedes dar seguimiento o que puede tener un cuidador que lo va a estar trayendo, a tú darle un medicamento que depende de si se lo toma o no se lo toma y que se lo pudo o no se lo pudo haber tomado. O sea, sí hay ciertas condiciones en especial. Y pues mi punto personal es ese, o sea, creo que ahí sí hay que individualizar de acuerdo a cada persona. Los inyectables definitivamente son algo buenísimo, pero no para todos, ni siquiera para todos los jóvenes. Entonces, ya mañana les platicarán un poco. Y se me olvidó nada más hacer un comentario muy chiquito. Personas con PrEP. Las personas con PrEP, todos toman tenofovir disoproxilo fumarato. Y ahí en PrEP apenas este año empezaron a publicar los estudios donde personas que lleven más de 5 años tomando PrEP continuo tienen que hacerse densitometría ósea, no importa la edad que tengan. Bueno, pues agradecemos tu presentación, doctor García, excelente ponencia y también el resolvernos todas nuestras dudas. Muchísimas gracias. Le entregamos al doctor Luis Gerardo García con mucho cariño un reconocimiento y un regalito, agradeciendo su presentación. Bueno, al menos posen para la foto, aunque sea desde abajo, posen para la foto. Ay, perdón. Es que corre, el ponente corre. Pues muchas gracias nuevamente.